sistemas de comunicación y control del organismo en toda su extensión. El sistema endocrino se ocupa fundamentalmente de los mediadores químicos, hormonas, los cuales secreta la circulación sanguínea para que estos cumplan en su órgano o su célula diana una determinada función metabólica para la cual fue liberada. Los efectos del sistema tienen la particularidad de producirse segundos, en algunos casos, o tomar días, incluso semanas en otros. Las numerosas interrelaciones en su mismo sistema, con el sistema nervioso e inmune, lo hacen complejo, cualidad necesaria para llevar a cabo su papel de gran regulador. Estructura, límites, membrana plasmática y pared vascular. Las hormonas, personajes principales del sistema endocrino, se encuentran contenidas en principio por la membrana plasmática de la célula que le dio origen. Una vez que son liberadas al torrente sanguíneo, pasa a ser la pared vascular su principal contenedor, quien la guiará a partir de ahora hasta su destino final, órgano o célula diana, donde llevará a cabo su función. Elementos. Las glándulas. Son órganos encargados de sintetizar y almacenar las hormonas. Se encuentran distribuidas en todo el organismo. Poseen cada uno una característica particular que los hace capaces de originar la diversidad de hormonas que encontramos en la sangre. Ellas son hipófisis, también llamada glándula pituitaria, de pequeño tamaño. Mide 1 centímetro de diámetro y pesa 1 gramo. Se encuentra situada en la silla turca, que es la base del cráneo, conectada con su principal regulador, el hipotálamo, a través del tallo hipofisario. Fisiológicamente podemos dividir a la hipófisis en adenohipófisis o hipófisis anterior y neurohipófisis o hipófisis posterior, separadas por tejido vascular. La adenohipófisis secreta 6 hormonas importantes y otras menores: hormona de crecimiento, adenocorticotrofina, tirotrofina, prolactina, hormona folículo estimulante y hormona luteinizante. La neurohipófisis secreta 2 hormonas importantes: hormona antidiurética o vasopresina y oxitocina. La adenohipófisis contiene diferentes tipos celulares, cada uno especializado en la síntesis de cada una de las hormonas. Células somatotropas, corticotropas, tirotropas, gonadotropas y lactotropas. En el caso de la neurohipófisis, las células que secretan sus hormonas no están localizadas en ella, sino en 2 grandes núcleos hipotalámicos: núcleo supraóptico y núcleo paraventricular, y desde allí son transportadas hasta la neurohipófisis. Tiroides, situada en la cara anterior del cuello por debajo de la laringe, formada por 2 masas laterales unidas por un istmo central, secreta 3 hormonas importantes: tiroxina, triiodotironina, que participa en el metabolismo general, y la calcitonina, relacionada al metabolismo del calcio. Paratiroides. Son 2 glándulas pequeñas situadas por detrás y a los lados de la glándula tiroides. Secretan la parathormona reguladora junto a la calcitonina del metabolismo del calcio y del fósforo. Suprarrenales. En número de 2 se encuentran ubicadas sobre el polo superior de cada riñón. Están constituidas por 2 sectores distintos en el mismo órgano. La más externa es la corteza. La parte central se denomina médula. La primera, encargada de secretar principalmente aldosterona y cortisol. La médula, relacionada con el sistema nervioso simpático, secreta 2 hormonas: adrenalina y noradrenalina. Páncreas. Además de sus funciones digestivas, porción exocrina, posee por su porción endocrina la capacidad de secretar 3 hormonas: insulina, glucagón y somatostatina, sintetizadas por 3 tipos celulares específicos: células beta, alfa y gamma, respectivamente, que se encuentran formando cúmulos de células, los islotes de Langerhans. Ovarios. Glándulas reproductoras femeninas, pares, ubicadas en la cavidad pelviana. Están constituidas por tejido estromal de sostén y tejido epitelial germinativo, que constituye los folículos ováricos y se encarga de la producción de 2 hormonas:
estrógeno y progesterona. Testículos. Glándulas masculinas en número de 2 contenidas en las bolsas escrotales, formando parte del aparato genital masculino. Su tejido germinal contiene las células de Leydig encargadas de sintetizar la principal hormona masculina, testosterona. Placenta. Constituye durante el embarazo una importante fuente de hormonas esenciales para el desarrollo normal del embarazo. Ellas son gonadotrofina coriónica humana, somatotrofina coriónica humana y en menor medida estrógenos y progesterona. Las hormonas son parte del sistema endocrino. Las hormonas son sustancias químicas que varían en su composición dependiendo de su origen. Las podemos clasificar en 3 tipos, como es la hormona esteroideas, que estas son derivadas del colesterol, como es el estrógeno. También están las hormonas derivadas de los aminoácidos, estas son derivadas de la tirosina, como es el T3, el T4, la adrenalina. Y por último están las hormonas proteicas. Estas hormonas son hormonas hipofisarias, paratormonas o hormonas pancreáticas. Estas hormonas pueden tener una acción local, como es la secreción, o una acción general, como lo es la hormona del crecimiento o las hormonas tiroideas. Y por último, están las hormonas que pueden actuar sobre un tejido específico donde sea que se encuentren. La sangre. Esta constituye en el medio líquido que proporciona a las hormonas los transportadores necesarios para su movilización a través de todo el organismo. Los reservorios son glándulas endocrinas que no utilizan una forma única de almacenar y secretar sus hormonas, pero estas siguen varios patrones generales. Las hormonas proteicas se forman en el retículo endoplásmico de las células glandulares como una preprohormona que posteriormente irá desdoblándose a una prohormona y esta es la hormona propiamente dicha. Esta es almacenada en glándulos secretores hasta que en una señal estimule su secreción. Las hormonas derivadas de aminoácidos se forman por acciones enzimáticas en el citoplasma de las células glandulares y luego estas se almacenan en vesículas hasta que estas son secretadas. Las hormonas esteroideas se encuentran almacenadas en bajas contracciones dentro de las glándulas, pero sus células poseen una gran capacidad sintetizadora en el momento en que se produce una estimulación apropiada. Los vasos sanguíneos. Como ya mencionamos anteriormente, la sangre cumple un papel muy importante que es el de transportar las hormonas hacia un destino final. Todo el sistema de vasos sanguíneos del organismo proporciona por su extensión, eficacia y rapidez el medio ideal a partir del cual se asegura la llegada de las hormonas transportadas por su proteína. A través de los vasos sanguíneos se conforman un complejo de circuitos que se encargan de comunicar en forma bidireccional a las glándulas endocrinas, dando lugar a lo que llamamos ejes hormonales. Estos permiten controlar la secreción hormonal por medio del censo de las distintas concentraciones hormonales en la sangre, determinando así su liberación o inhibición según se encuentran estas en déficit o en exceso. Aspectos funcionales. Las hormonas, sus funciones y ejes. Eje hipotálamo hipofisario. Casi toda la secreción de la hipófisis está controlada por señales hormonales o nerviosas, procedentes del hipotálamo, el cual recibe señales de todas las fuentes del sistema nervioso. La secreción de la adenohipófisis está controlada por hormonas liberadoras e inhibidoras. Este circuito de regulación se lleva a cabo a través de pequeños vasos portales hipotalámico-hipofisarios, que comunican directamente estas estructuras. Hormonas liberadoras e inhibidoras actúan sobre las células glandulares provocando hormona liberadora de tirotrofina, hormona liberadora de corticotrofina, hormona liberadora de hormona de crecimiento, hormona inhibidora de hormona de crecimiento y hormona inhibidora de prolactina.
Por lo tanto, el hipotálamo constituye el centro de información encargado de censar el estado del organismo y esto es utilizado para controlar la secreción de las hormonas hipofisarias, de acuerdo a lo que va ocurriendo en los distintos aparatos y sistemas. Función de las hormonas hipofisarias. Hormona de crecimiento. Como efecto general promueve el desarrollo de todos los tejidos del organismo capaces de crecer, como efecto metabólico. Por lo tanto, aumenta las proteínas corporales, utiliza los depósitos de grasa y conserva los hidratos de carbono. Lleva a cabo gran parte de sus efectos a través de sustancias intermedias llamadas somatomedinas. La adenocorticotrofina. Estimula a las células de la corteza suprarrenal a secretar sus respectivas hormonas. La tirotrofina estimula la glándula tiroides provocando la secreción de T3 y T4. Estimulante. En la mujer induce el crecimiento de los folículos ováricos antes de la ovulación, mientras que en el hombre promueve la maduración de los espermatozoides. Luteinizante. Induce la ovulación y la secreción de hormonas sexuales femeninas por los ovarios en la mujer y testosterona por los testículos del hombre. Prolactina. Promueve el desarrollo de las glándulas mamarias y la secreción láctea. Antidiurética. Determina la retención de agua a nivel renal, aumentando así el volumen sanguíneo. Y provoca la contracción de los vasos sanguíneos, efectos que sumados incrementan la tensión arterial. Oxitocina. Actúa sobre dos órganos blancos, en el útero provocando su contracción durante el parto para la expulsión del feto. En las mamas contrae las células mioepiteliales para la secreción de leche. Hipotálamo hipófiso gonadal. Al secretar el hipotálamo, la hormona liberadora de gonadotrofinas, GRH, da vía libre a que las hormonas luteinizante y foliculoestimulante sean secretadas y provoquen la estimulación correspondiente en las gónadas, ovarios y testículos, donde a su vez se liberan estrógeno y progesterona hacia la circulación. Función de las hormonas gonadales. En el hombre, la testosterona se secreta junto a dos hormonas más, pero la concentración de la testosterona es tanto más superior que se le considera la más importante. Su función radica en estimular el crecimiento de los órganos sexuales masculinos y desarrollar los caracteres sexuales secundarios masculinos. Sus efectos son el crecimiento del vello, engrosamiento de la voz y aumento de peso, entre otros. Hormonas suprarrenales. Por estimulación proveniente de la hormona liberadora de corticotrofina en hipotálamo y la corticotrofina desde la hipófisis, las glándulas suprarrenales reciben el estímulo para secretar, por parte de la corteza, el glucocorticoide cortisol y el mineral corticoide aldosterona. Función de las hormonas suprarrenales. Cortisol. Sus efectos son sobre los hidratos del carbono, disminuye la utilización de glucosa por células y aumenta en secuencia la glucemia. Sobre las proteínas, incrementa las proteínas hepáticas y plasmáticas. Sobre las grasas, promueve la movilización de ácidos grasos del tejido adiposo. El estrés determina su liberación y aumento en sangre, lo cual tiene un potente efecto antiinflamatorio. Aldosterona. Su función más importante sobre el riñón. Esta favorece el transporte de sodio y potasio a través de los túbulos renales. Pancreáticas. Además de sus funciones digestivas, el páncreas aporta al sistema endocrino dos hormonas importantes, insulina y glucagón. Función de las hormonas pancreáticas. Insulina. La hormona hipoglucémica es una hormona netamente anabólica.
Sobre los hidratos de carbono favorece la entrada de glucosa a las células, almacenándola en forma de glucógeno, principalmente en hígado y músculos. Sobre los lípidos provoca el depósito de los hidratos de carbono, que ya no pueden almacenarse como glucógeno y lo hacen en forma de tejido adiposo. Sobre las proteínas promueve la capacitación de aminoácidos por las células convirtiéndolas en proteínas. Además, inhibe la degradación de proteínas. Glucagón, la hormona hiperglucemiante. Sobre los hidratos de carbono provoca la degradación del glucógeno hepático y aumenta la formación de glucosa a partir de aminoácidos. Ambos efectos aumentan la disponibilidad de glucosa para el organismo. En concentraciones elevadas aumenta la fuerza cardíaca, favorece la secreción biliar e inhibe la secreción gástrica. Paratiroidea. El metabolismo del calcio y del fósforo, la función de la vitamina D y la formación de estructuras relacionadas, tejido óseo y dentario, se encuentran ligadas en un sistema común a la parathormona y a la calcitonina secretada por la glándula tiroidea. Función de la parathormona. Controla la concentración de iones calcio en el EC mediante la regulación de la absorción de calcio por el intestino, la excreción de calcio por los riñones y la liberación del mismo desde los huesos. Sensores. La tasa de secreción de cualquier hormona es regulada con exactitud por varios sistemas internos de control. Estos son representados por los siguientes mecanismos: vida media hormonal, receptores hormonales y las propias necesidades del organismo expresadas por medio de las concentraciones Los mecanismos de circulantes retroalimentación funcionan de la siguiente manera. La glándula endocrina tiene tendencia natural a secretar en más subproducto. Por esto, dicha hormona ejerce cada vez más su efecto control sobre su órgano diana. Este órgano realiza a la vez su función. Cuando la función es excesiva, algún factor relacionado con dicha función efectúa una retroalimentación hacia la glándula endocrina, provocando un efecto negativo para que ésta disminuya su secreción. Por lo tanto, se regula a sí misma mediante su propia necesidad o exceso. Regulación de la glucemia. La glucemia tiene un valor de 80 a 90 miligramos por decilitro en ayunas, la cual se eleva a 120-140 miligramos por decilitro luego de la ingestión de algún alimento. Pero el sistema de retroalimentación de control devuelve la glucemia a su nivel normal dentro de las 2 horas siguientes. A la inversa, en ayuno, la función hepática de la gluconeogénesis suministra glucosa para mantener la glucemia en rangos normales. Esto se logra de la siguiente manera. El hígado funciona como sistema amortiguador de la glucemia. Cuando ésta se eleva, la glucosa es almacenada en el hígado en forma de glucógeno y cuando la glucemia desciende, la glucosa es liberada. La insulina como el glucagón funcionan como mecanismo control para mantener la glucemia. Cuando ésta se eleva, se secreta insulina, la cual hará descender los niveles sanguíneos. A la inversa, cuando ésta desciende, se estimula la secreción de glucagón, el cual funciona en forma opuesta para aumentar la glucemia. La situación de hipoglucemia grave se produce por efecto directo sobre el hipotálamo, la estimulación del sistema nervioso simpático. Finalmente, a lo largo de horas y días se secretan en respuesta a la hipoglucemia prolongada hormona de crecimiento y cortisol, las cuales disminuyen la tasa de utilización de glucosa por las células. ¿Por qué es importante la regulación de la glucemia? Porque la glucosa es el único nutriente que en condiciones normales puede ser utilizado por el encéfalo, la retina y el epitelio germinativo de las gónadas. Por otra parte, también es importante que la glucemia no se eleve en exceso, por ciertas razones. Por un lado, porque la glucosa ejerce presión osmótica en el EC, pudiendo provocar deshidratación celular, ya que su concentración excesiva hace que ésta se pierda por orina. Y por otro lado, porque esto provoca en los riñones una diuresis osmótica que ocasiona reducción de líquidos y electrolitos.
Regulación de la calcemia. La paratormona produce elevación de la concentración de calcio en plasma, que es la calcemia, por el efecto sinérgico de dos acciones. Por un lado, provoca la reabsorción de calcio fosfato del hueso, y por otro lado, disminuye la excreción de calcio por los riñones. El descenso en la concentración de fosfato, por su parte, es originado por el efecto renal de la paratormona, produciendo una fosfaturia, fosfatosenolina, excesiva. Una disminución en la calcemia hace aumentar rápidamente la secreción de paratormona en 5 veces o más, sucediendo lo contrario ante un aumento de la calcemia. La calcitonina producida por la glándula tiroides es la encargada de disminuir rápidamente la calcemia, y lo logra de dos maneras. La primera corresponde a su efectividad al disminuir la reabsorción ósea y posiblemente a su efecto osteolítico. En segundo lugar, por su efecto más prolongado al inhibir la formación de nuevos osteoclastos. Tiene también efectos, aunque menos importantes, en el manejo del calcio a nivel tibular renal y tubo digestivo, obviamente efectos opuestos a los de la paratormona. Endocrina de la mujer, el ciclo sexual femenino. El sistema hormonal femenino consta de 3 niveles. La hormona liberadora de gonadotrofinas, que desde su secreción en el hipotálamo estimula las hormonas foliculoestimulante y luteinizante, que desde la adenohipófisis estimulará a los ovarios a secretar sus dos hormonas más importantes, que son las hormonas estrógeno y progesterona. Sus cambios correspondientes provocados por ellas en los ovarios y demás órganos sexuales se conforman lo que llamamos ciclo sexual femenino. Este ciclo dura toda la vida fértil de la mujer. Se instala por primera vez alrededor de los 10 a 13 años con la llamada menarca y culmina alrededor de los 45 a 50 años con la menopausia. Tiene una duración promedio de 28 días, al cabo de los cuales se lleva a cabo su objetivo primordial, el cual es la maduración de un único óvulo para que éste sea fecundado. Para entender mejor el ciclo de la mujer podemos dividirlo en dos etapas. A nivel ovárico, que es la fase folicular y fase lútea. A nivel endometrial, que es la fase proliferativa y fase secretora. Ambas fases reguladas por la acción de las hormonas que constituyen el sistema hormonal de la mujer. En el día 1 del ciclo, comienza la liberación de hormona folículo-estimulante, provocando en el ovario el crecimiento de un folículo ovárico. Lo hace en forma creciente hasta el día 14, en el cual su concentración desciende notablemente. Acompañando a esta hormona, también se libera hormona luteinizante, la cual asciende junto a la FSH, pero más lentamente para producir su pico máximo de secreción 1 o 2 días antes del día 14 y dar lugar a la ovulación. Entonces la FSH va madurando el folículo y al estar listo la LH por medio de su pico provoca la ovulación. Todo este proceso tiene lugar en los ovarios de la mujer. Ocurre lo siguiente. Al comienzo de cada ciclo, la mayor parte del endometrio se descama por la menstruación. Bajo las influencias de los estrógenos secretados en cantidades crecientes durante esta primera fase, las células del endometrio proliferan rápidamente, completándose la reptilización a los 4 a 7 días. Para el día 14, momento de la ovulación, el endometrio tiene aproximadamente 4 milímetros de espesor y secreta un moco de características filantes, el cual ayudará a guiar a los espermatozoides en la dirección adecuada. Durante la segunda mitad del ciclo, luego de la ovulación, se secretan grandes cantidades de estrógeno y progesterona, y las glándulas en el endometrio se vuelven tortuosas, y se acumula en ellas un exceso de sustancia secretora. De la misma manera, se produce un mayor aporte sanguíneo. Aproximadamente una semana luego de la ovulación, el ciclo va culminando. Los niveles de estrógeno y progesterona disminuyen drásticamente y determinan la descamación del epitelio endometrial, dando a consecuencia la hemorragia apropiadamente dicha. Luego de esto, tanto ovarios como endometrio comenzarán nuevamente otro ciclo que es consecutivo al anterior y de las mismas características.